El jardín prohibido. Alejandro y Sofía llevaban casados 8 años. Su matrimonio, aunque confortable y lleno de costumbres agradables, había caído en una rutina predecible. Tenían 2 hijos pequeños, una bonita casa en las afueras, y todo lo que la sociedad consideraría una vida exitosa. Pero bajo la superficie de esa tranquilidad, Alejandro sentía un vacío, una necesidad de una chispa de una conexión más profunda que la que su esposa absorta en la crianza, y su carrera ya no parecía poder o querer brindarle. La aparición constante de Elena, la madre de Sofía, en sus vidas se intensificó a raíz del nacimiento de su segundo hijo. Elena, una mujer que frisaba los 50, pero que poseía una elegancia atemporal y una energía magnética, se instaló temporalmente para ayudar con los niños. A diferencia de Sofía, que era práctica y a menudo tensa, Elena era una artista con un espíritu libre. Había vivido una vida apasionada y tempestuosa, con un matrimonio corto y una carrera como restauradora de arte que la había llevado por medio mundo. Al principio, la convivencia era incómoda. Alejandro la veía como una suegra entrometida y algo excéntrica. Sin embargo, con el paso de las semanas, su percepción cambió. Mientras Sofía se encerraba en su estudio para trabajar o se acostaba exhausta temprano, eran Alejandro y Elena quienes se encontraban solos en las noches. La conexión inesperada. Empezaron con conversaciones superficiales, a menudo sobre los niños o las tareas del hogar. Pero pronto, las charlas se hicieron más largas y personales. Elena tenía la costumbre de sentarse en el porche, bebiendo un té de hierbas, y Alejandro, atraído por el silencio que ella emanaba, se le unía. Alejandro descubrió que Elena no era solo la madre de su esposa, era una mujer compleja, perspicaz y profundamente emotiva. Hablaban de libros que Sofía nunca leería, de filosofía, de la frustración en la mediana edad, e incluso de arte y sueños olvidados. Elena escuchaba a Alejandro de una manera que Sofía había dejado de hacer años atrás. Ella veía al hombre detrás del padre y el esposo, al que soñaba con dejar su trabajo corporativo y abrir su propia carpintería. «Nunca es tarde para tomar el camino que te llama, Alejandro», le dijo una noche, con una mirada profunda que le hizo sentir que no solo estaba hablando de la carpintería, sino de todo en su vida. Un día, mientras Sofía estaba fuera con las amigas, Alejandro ayudó a Elena a colgar un cuadro en la sala. Él estaba en la escalera, y ella, guiándolo desde abajo, puso su mano en su cintura para estabilizarlo. El roce fue fugaz, pero una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Alejandro. Ambos se quedaron inmóviles por un segundo que pareció eterno. El silencio que siguió al incidente no fue de vergüenza, sino de reconocimiento. Había una tensión innegable entre ellos. El primer error. La línea se cruzó en un fin de semana lluvioso. Los niños estaban con una niñera, y Sofía había tenido que viajar de último momento por trabajo. Alejandro y Elena se encontraron solos en casa. Pusieron música clásica, compartieron una botella de vino, y por primera vez hablaron sobre sus matrimonios. Elena confesó la soledad que había sentido desde su divorcio, la sensación de que, aunque había tenido amantes, nunca había vuelto a amar realmente. Alejandro, por su parte, admitió la asfixia y la falta de pasión en su vida con Sofía. El aire se había vuelto denso. Al final de la noche, se quedaron parados frente a frente en la cocina. Sin pensarlo, Alejandro extendió la mano y apartó un mechón de pelo de la cara de Elena. Ella le devolvió la mirada, con sus ojos color miel llenos de una mezcla de arrepentimiento y deseo. El beso fue explosivo. No fue el beso furtivo de un error momentáneo, sino el de 2 almas que se habían encontrado. Esa noche, el jardín prohibido se abrió. La doble vida y el desastre. La aventura se convirtió en una relación secreta y ardiente, marcada por el terror a ser descubiertos y la embriaguez de la pasión. Utilizaban la coartada de las visitas a los nietos de Elena para justificar su cercanía. Se encontraban en hoteles discretos en el centro de la ciudad, donde por unas horas podían ser solo Alejandro y Elena,
libres de los títulos de yerno y suegra. Alejandro se sentía vivo de nuevo. La intensidad de su relación con Elena era un contraste cruel con la monotonía de su vida con Sofía. Sin embargo, la culpa era un peso constante. Ver a Sofía, a sus hijos, mientras se acostaba con la abuela de ellos, lo corroía. La mentira se hizo insostenible. Sofía, aunque distraída, empezó a notar pequeños detalles. La mirada cómplice entre ellos, la forma en que Elena siempre se ofrecía para quedarse a cuidar la casa, cuando Sofía se ausentaba, y el cambio de humor de Alejandro, que había pasado de distante a extrañamente feliz y luego a profundamente sombrío. El colapso ocurrió el día del cumpleaños de Sofía. Elena había insistido en organizar una cena íntima. Alejandro, al ver a las dos mujeres juntas, la que era su vida y la que era su pasión, se sintió abrumado. Después de que los niños se acostaron, Sofía encontró un mensaje de texto que no estaba destinado a ella. Era de Elena, corto y demoledor. Anoche fue mágico. Te amo. Las consecuencias. La confrontación fue un huracán. Los gritos de Sofía rompieron la paz de la noche. Su dolor no era solo por la infidelidad, sino por la traición doble, su marido y su madre, las dos personas en las que más confiaba. El vínculo con su madre, ya complicado por años de distanciamiento, se hizo añicos. Sofía exigió una explicación. Alejandro, sin excusas, lo confesó todo. El vacío, la conexión, el amor inesperado. Elena no se defendió. Le dijo a su hija que lo sentía profundamente, pero que ella no podía controlar el amor que sentía por Alejandro. La casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Sofía les prohibió a ambos el contacto, exigiendo el divorcio de Alejandro y echando a Elena de la casa de forma permanente. El nuevo camino, voilà. Alejandro se fue, destrozado. No solo había perdido su matrimonio, sino que había roto a su familia. Sofía, en su dolor, le prohibió ver a los niños por un tiempo, castigándolo con la soledad de su ausencia. Elena y Alejandro intentaron aferrarse a su relación, buscando validar que toda esa destrucción no había sido en vano. Se mudaron a un pequeño apartamento, pero la realidad de su amor, despojada del velo del secreto y la adrenalina, era diferente. Estaban unidos por una pasión intensa y una conexión intelectual profunda, pero también estaban irremediablemente unidos por el peso de su culpa y el dolor que habían infligido a Sofía y a los niños. Elena, con su espíritu fuerte, intentó seguir adelante. Alejandro, sin embargo, se hundió en la depresión, incapaz de reconciliar al amante apasionado con el padre fallido que ahora era. El amor, que había sido su salvación, se convirtió en su prisión. Un año después, la tensión y el remordimiento insuperables terminaron por desgastar la relación. Alejandro entendió que Elena era un refugio temporal, pero que su verdadero lugar estaba junto a sus hijos, aunque fuera a la distancia. Elena, por su parte, se dio cuenta de que el precio que su hija y sus nietos pagaban por su felicidad era demasiado alto, y que ese dolor siempre sería una sombra entre ellos. Se separaron con una mezcla de amor y dolor. Elena se fue al extranjero, volviendo a su trabajo de restauración, buscando la redención a través de la distancia y el trabajo. Alejandro se dedicó a reconstruir, lentamente, su relación con sus hijos, aceptando su rol como padre divorciado, y la soledad que lo acompañaría por haber elegido el camino prohibido. Sofía, por su parte, jamás perdonó. La cicatriz de la traición de las dos personas que amaba la dejó desconfiada, pero al final, le enseñó una fuerza que no sabía que tenía. El jardín prohibido había florecido, sí, pero sus raíces habían destruido todo lo que estaba a su alrededor.